Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una campaña más del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hoy les traemos un tema muy importante. Pellizques en el brete es una propuesta que les traemos para decirle a usted, persona trabajadora, y a usted, persona empleadora, que debe de cuidarse en su centro de trabajo. El día de hoy les vamos a presentar las estadísticas de accidentes y enfermedades laborales que estamos sufriendo las personas trabajadoras en Costa Rica. Acompáñenos durante esta transmisión en vivo. Dos expertos profesionales han analizado las estadísticas de accidentabilidad laboral de nuestro país del año 2023 y hoy nos van a hablar sobre las consecuencias, cuáles son las situaciones que tenemos, pero lo más importante, cómo debemos de tomar actitudes de prevención para que de esta forma los podamos evitar. Acompáñenos en esta campaña que ya está publicada en nuestras redes sociales. Recuerde seguirnos a través de Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn y nuestra página web, donde tenemos un montón de material sobre esta campaña que a usted le puede servir para reproducirlo en su centro de trabajo y a usted, persona empleadora, para tomar el montón de prevenciones y el montón de cuidados que debemos de conocer y aplicar para evitar accidentes y enfermedades laborales y de esta forma tener centros de trabajo seguros y saludables. Por eso, Pellizques en el brete es una propuesta que les traemos a ustedes para que aprendamos en conjunto, ustedes y nosotros, a prevenir accidentes y enfermedades laborales. En esta tarde quiero darle la bienvenida a la señora Nuri Sánchez Aragonés y al compañero, al señor Eric Ulloa Chaverri. Ellos han sido los encargados de analizar los datos de las estadísticas de accidentabilidad laboral del año 2023. Y ellos hoy nos van a exponer sobre este tema tan importante y nos van a dar las referencias de cómo están las enfermedades y los accidentes laborales afectando a la población trabajadora en nuestro país. Por eso acompáñenos durante esta transmisión y vea cuáles son estos accidentes y estas enfermedades laborales que debemos definitivamente de conocer para prevenir accidentes. Así que la bienvenida a doña Nuri, muchísimas gracias por acompañarnos, y a don Eric, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con toda esta gente que está conectada a través de las redes sociales, esperando que ustedes nos hablen sobre este tema. Accidentes y enfermedades laborales, qué pereza hablar sobre eso, pero qué importante conocerlos para que de esta forma podamos prevenirlos, ¿verdad? Si no, no funciona, ¿cierto, doña Nuri? Así es. Inicia usted en esta tarde hablándonos y dándonos la introducción sobre este tema, accidentes y enfermedades laborales del 2023. ¿Qué nos dice este informe, doña Nuri? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es muy importante que reflexionemos sobre los accidentes y las enfermedades, pero antes de eso, el poder nosotros reflexionar sobre el significado del trabajo, porque el trabajo es un elemento protector para nuestra salud física, para nuestra salud mental, y eso es lo que debemos nosotros el poder reflexionar en esta tarde. Para el Consejo de Salud Ocupacional es muy importante analizar los datos estadísticos. Estos datos vienen de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, del Instituto Nacional de Seguros. Nosotros lo complementamos con otros datos del mercado laboral, de la encuesta continua de empleo, datos también sobre el aseguramiento, tanto de la Caja como del INSS, para poder tener un panorama más global de lo que es la salud de las personas trabajadoras. Nosotros hemos querido, con este mensaje de Pellizques en el brete, hacer conciencia de que es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros en el trabajo, según nuestro nivel de decisión que tengamos en él, ya sea una jefatura, ya sea que yo soy operario, que soy administrativo, pero cada uno tiene un rol importante. Creemos firmemente en la prevención,
creemos que estas estadísticas deberían ir bajando. Creemos que estos accidentes pueden prevenirse, que las enfermedades pueden prevenirse, e incluso la muerte a consecuencia del trabajo puede prevenirse. Y ese es el llamado que queremos hacer hoy. O sea, los datos nos van a evidenciar que aún el camino es largo, que hemos repetido por los años las mismas conductas y que tenemos que buscar soluciones. Claro. Y esa es la idea fundamental de la actividad del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Doña Nuri nos habla sobre este llamado a la reflexión, que definitivamente es fundamental porque ella nos comenta en esta tarde la situación que tenemos en cuanto a las enfermedades, en cuanto a los accidentes y desgraciadamente que algunos de esos pueden provocar la muerte y que entonces definitivamente la única alternativa que tenemos para eso es la prevención, que definitivamente es como el ADN del Consejo de Salud Ocupacional y lo que siempre transmitimos y hablamos en todos los espacios, sea en comunicación digital o sea a través de la presencialidad en los que podemos estar. Entonces, amigo, reflexionemos sobre estas estadísticas y no solamente lo veamos como un número o un porcentaje y de esta forma vamos a poder generar actitudes de prevención que definitivamente nos pueden ayudar a prevenir accidentes y enfermedades laborales. Continuando con este estudio, don Eric, ¿qué más nos dice este análisis y qué nos dice esta primera diapositiva que usted nos trae acá y que la podemos analizar y la podemos ver? ¿Cuáles son los datos que reflejamos ahorita? Bueno, primero hacer como un esquema global de la población de Costa Rica, que estamos hablando que para el año 2023 a finales tenemos 5.278.000 personas, una población ocupada de 2.081.000, de los cuales la parte formal son 1.304.000 y la parte informal 777.000. ¿Por qué hablamos un poquito de la parte informal? Claro. Porque de esta parte informal no tenemos mucho, es decir, de hecho al ser informales no tenemos información sobre ellos. Entonces es una parte que tenemos que como que ver hacia proyectar qué está sucediendo con esta gente. Okay. Después tenemos las personas aseguradas en riesgos del trabajo, que son 1.463.000 para el año 2023, con una incidencia de 7.8%, es decir, es que se accidentan 7.8 personas de cada 100. Bastante, don Eric. Así es. Realmente no es un número que podríamos decir, no pasa nada. Realmente es un número que nos genera un llamado a la reflexión, como nos decía doña Nuri, y nos dice, ojo, aquí algo está pasando porque no bajan los accidentes ni las enfermedades, y sumado que después del COVID esto se disparó, y entonces ahora, bueno, yo que he aprendido de ustedes, hoy hablamos desde el Consejo de Salud Ocupacional no solamente de accidentes, sino de enfermedades, y qué complicado también identificar esas enfermedades. Pero volviendo al dato que usted nos comparte en la diapositiva que nos están dando los compañeros, es importante ver que este porcentaje, este número, no es un número menor y es un número que definitivamente le tenemos que poner atención porque algo está pasando, ¿verdad? Nos seguimos accidentando. Y si lo vemos acá, tenemos 121.689 accidentes laborales, de los cuales son 5.000 accidentes más que en el año 2022. Eso ya, es decir, hubo un aumento en la cantidad de accidentes y hay que ponerle cuidado, de los cuales el 74% fueron hombres y el 26% fueron mujeres. O sea, nos accidentamos más nosotros, que es que no hacemos caso definitivamente. Pareciera que falta seguir procedimientos, exactamente. Falta seguir procedimientos. Ojo, usted persona trabajadora, caballero, no seguimos procedimiento, nos dice doña Nuri y don Eric en esta tarde, de acuerdo al análisis que ellos han hecho. O sea, no hacemos caso y por eso nos accidentamos en nuestros centros de trabajo. Caballeros, algo estamos haciendo mal, porque según la estadística que nos presenta aquí don Eric en la diapositiva anterior, un porcentaje muy alto, ahí está, muchísimas gracias a los compañeros de producción, un porcentaje muy alto es para los hombres y un porcentaje
no menos importante, pero más bajo, es para las mujeres. Entonces, quiere decir que los hombres seguimos sin hacer caso y no seguimos procedimientos para evitar los accidentes. Así es, así es. Y bueno, y el uso del equipo de protección personal, que es parte de esos procedimientos también. Claro. Después tenemos que son 126 personas fallecidas, Ajá. que fue un 11% más que en el año 2022. Después tenemos, en esa misma diapositiva, en la anterior, ajá, por favor. Ajá. tenemos ahí en la parte baja que hubo en el año anterior, en el 2022, tuvimos 8.108 personas accidentadas y pasó a 13.137 personas accidentadas en trayecto. Esas son las personas que van de la casa al trabajo o del trabajo a la casa, siguiendo una ruta establecida y bueno, y se han accidentado y ahí sí es preocupante, hay que ponerle un poco de atención. Creo que mañana va a haber una Mañana vamos sesión. a conversar sobre eso y el jueves vamos a tener la gente del INSS hablándonos sobre esos accidentes. Exacto, entonces eso va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla este tema ya a profundidad con la gente del INSS. Claro, don Eric, pero ahí yo le voy a robar un espacio y vamos a invitar a la gente a que definitivamente nos acompañe en la transmisión del día jueves de este tema que nos comenta don Eric, que resulta tan importante. ¿Cómo funciona? ¿Cuándo consideramos que el trayecto del trabajo a la casa o de la casa al trabajo iba a ser un accidente que nos iba a perjudicar en nuestros ambientes laborales? Y vea cómo ha cambiado la dinámica hoy de nuestros centros de trabajo y de nuestra vida cotidiana cuando nos desplazamos a nuestros trabajos o salimos de nuestros trabajos, que muchas veces decimos, sí, ya salimos y nos olvidamos de todo, no cumplimos los procedimientos, los hombres no seguimos sin hacer caso y nos accidentamos. Y esas son las estadísticas que nos comenta hoy don Eric y que definitivamente es muy importante. Don Eric nos hace mención sobre el aumento del 2022 al 2023. Esta diapositiva usted la puede encontrar en la página web del Consejo de Salud Ocupacional www.cco.go.cr. Ahí la va a tener disponible para que usted también la pueda utilizar. Pero continuamos con las estadísticas, continuamos hablando de datos y don Eric nos tiene más información. En esa misma gráfica anterior, también tenemos un dato interesante que es en la parte de abajo a la derecha, que dice que se pasa de 15 días de incapacidad a 24 días de incapacidad en promedio. Eso significa que hemos tenido casi que 9 días de aumento de incapacidad en el lapso de 3 años. El año pasado fue de 22 días de incapacidad, es decir, ha venido aumentando. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los accidentes son más graves o se les está dando más días de incapacidad, pero eso es decir... Don Eric, y a veces la gente dice, qué buenísimo, voy a estar más incapacitado, ¿verdad? Pero eso realmente tiene serias repercusiones. Así es. La incapacidad, ¿por qué perjudica a la persona trabajadora? Si está enfermo y tuvo un accidente, pues tiene que tomarse su tiempo para recuperarse. Pero eso también tiene una afectación económica para la persona trabajadora, pero también tiene una gran afectación para la persona empleadora. Así es. ¿Verdad? Sí, sí. Doña Nuri, continuamos con el tema de esas estadísticas y las incapacidades definitivamente nos dicen un aumento de las incapacidades, qué rico estamos ahí en la casa sin hacer nada, pero el efecto económico que nos produce en nuestro salario, en nuestro aguinaldo, es importante considerarlo y también las afectaciones. Por eso yo creo que de ahí el tema que usted nos decía ahora sobre reflexionar sobre el tema y llamar a estas actitudes de prevención, que también lo decía don Eric, ahí con el incumplimiento de los procedimientos, es fundamental. Si seguimos incapacitados, vamos a estar en problemas. Sí, esto es un problema muy serio porque en realidad lo que debemos valorar es la salud. Y el trabajo es para satisfacer nuestras necesidades, para sentirme realizado, no para enfermarme. Y se está dando afectación a la salud por lo general en las mismas causas. Volvemos a repetir problemas de golpes, cortaduras, rasguños, también caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, también la parte de sobreesfuerzos o posturas incómodas,
todo eso tiene una repercusión en nuestro sistema muscular y nuestro sistema óseo. Entonces, estamos viéndonos afectados fundamentalmente por lesiones a nuestro cuerpo. También hay otro tipo de lesiones, ¿verdad?, producto del trabajo, que ya vendrían a ser pues las enfermedades, ¿verdad? Las enfermedades tienen más relación con la exposición a algún tipo de sustancia química, por ejemplo, además de los esfuerzos físicos. También con el COVID aprendimos la importancia de los riesgos biológicos, cómo podemos en el trabajo afectarnos por un virus, por la tuberculosis, también por el VIH-Sida. Es decir, tenemos la probabilidad incluso de enfermarnos por riesgos biológicos. Y también hay un crecimiento acelerado de las enfermedades mentales producto del estrés laboral. Es decir, es un paquete, se puede decir, de afectación que debemos prevenir. Y nosotros nos hacíamos las preguntas, ¿por qué se vuelven a repetir las mismas causas de accidentes? ¿Qué es lo que debemos hacer para evitarlo? ¿Por qué continúan las caídas? Algo que es una forma muy sencilla para prevenirlo. ¿Por qué los golpes? ¿Qué será? ¿Que realmente no estamos siguiendo procedimientos o quizás los desconocemos? Quizás nadie me ha explicado a mí cómo funciona esa máquina, o por qué no puedo quitar este protector, o por qué yo tengo que tener debidamente iluminada el lugar de trabajo para yo ver dónde puede haber un riesgo. Es decir, aquí lo que queremos es agudizar la observación. Desde el momento en que nosotros hablamos de salud ocupacional, y en el momento en que empezamos a preocuparnos por nuestros riesgos laborales, vamos a ser personas con mucha agudeza visual, vamos a estar observando incluso en nuestra casa, incluso en el trayecto, cuáles son los riesgos más frecuentes. Y las personas van a poder lograr prevenirlo. Creo que eso es un llamado también a que debemos ser solidarios. Si yo veo un riesgo, debo corregirlo. Si yo veo un derrame de agua y yo sé que alguien se puede caer, puede que yo me lo brinque y no me caiga, pero el que viene detrás mío puede sufrir una caída y puede ser una de esas personas que tenga una incapacidad grave por una fractura o por una lesión en el tobillo, o incluso una mala caída puede ocasionar daños mayores e incluso hasta la muerte. Entonces, la idea es que podamos ser sensibles, que podamos quitar esos riesgos, que podamos avisar que existen, porque a veces solo nosotros vemos los riesgos. Porque estamos constantemente en nuestra actividad diaria. Así es. Y tenemos que aprender a reportarlo. Listo, excelente. Don Eric nos trae más datos en la siguiente diapositiva. ¿Nos quería comentar? Iba a hacerle un comentario que, adelante. digamos, que el Consejo desde el año 2016 ha retomado la actualización y creación de normas en salud ocupacional. Y esos dan un marco general de la parte de prevención que se debe tener en todas las actividades y en las diferentes áreas. Digamos, en aspectos psicosociales que mencionaba Nuria ahora, se tiene una serie de normas ahora relativamente nuevas. Y después, bueno, en aspectos de ruido, de iluminación que mencionaba Nuri también ahora, también tenemos, hay varias normas. Muy importante eso que usted nos comenta, perdón, don Eric. Y nada más como para retomarlo. Don Eric nos comenta que el Consejo de Salud Ocupacional, y efectivamente desde el año 2016 venimos desarrollando un proyecto de normas técnicas con los cuales se las hemos proporcionado a ustedes de una forma gratuita para que ustedes las puedan utilizar. Pero esos procedimientos, precisamente de los que nos hablaba don Eric, puede tomarse como referencia estas normas técnicas. Sí, claro. ¿Verdad? Y de esta forma evitar accidentes
laborales y enfermedades laborales. Don Eric nos hablaba que tenemos normas técnicas en temas de iluminación, en tema de factores psicosociales. ¿En qué otros temas tenemos, don Eric, normas técnicas? También está saliendo una de enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas. Todas cómo se debe hacer los diferentes procedimientos. Esa es una norma que salió internacional, no una norma ISO, Ajá. que salió en el año anterior y se está homologando ya este año. Excelente. Próximamente ya va a estar disponible. Así es. Excelente. ¿Qué más datos nos trae, don Eric? Bueno, hay otros datos interesantes que es la parte de incapacidades temporales, que tenemos el 81% son 100.000 personas con incapacidades temporales. De los 121.000, 100.000 son con incapacidades temporales. Después tenemos sin incapacidad un 18%. Y un 1% que son incapacidades permanentes. Estas incapacidades permanentes son personas que han sufrido alguna mutilación, cicatriz o desfiguración, las cuales implican un pago de indemnización, básicamente. Después tenemos las diferentes actividades económicas, la incidencia. Estas son actividades económicas que las clasificamos por incidencia. Entonces, la que tiene mayor incidencia en este año, el año pasado era agricultura, este año es de construcción, son datos muy próximos, es el 22.7% de incidencia. Después, ahí tenemos los accidentes, 19.392, de 88.302 personas aseguradas, lo que nos da un 18.6% de incidencia de la construcción. El dato que les dije, 22.7 de incidencias en demolición, que son las actividades dentro de construcción las más peligrosas. Bueno, donde más personas se accidentan. En construcción de edificios. Aquí una cosita importante es que la incidencia nacional está en 7.8. Ok. Entonces, vean la importancia de que debemos centrar nuestra atención a estas actividades que está mencionando Eric. Ajá. O sea, ¿cuál es la gran diferencia entre 7.8 y 18.6? O sea, esto nos dice que algo está pasando en estos tres sectores que va a mencionar Eric. Sí, y ahí mismo en esa lámina lo que vemos también es que los hombres, bueno, el área de construcción generalmente va dominada por hombres y vemos que hay 15.976 accidentes de hombres y 416 de mujeres. Después del área de construcción, sigue el área agrícola este año con 17.5 de incidencia para el área completa, y de los cuales, bueno, y casi igual que en el área de construcción, también hay muchísimos hombres. Vemos que hay 16.456 accidentes en hombres y 675 en mujeres. Principalmente, que la diferencia es bien grande. Sí, la diferencia es muy grande. Ahora, principalmente se da en cultivo de frutas, que dice 100%, eso es interesante, es decir, que casi... Si uno lo dijera, si hay 10 personas aseguradas, hay 10 accidentes. Entonces, eso es un índice excesivamente alto en esa área que sería muy bueno tratar de ver y escudriñar un poco más de información, cosa que es difícil actualmente por la forma en que nos dan las estadísticas, pero sería bueno profundizar. Don Eric, nada más hay una cosita, y también es difícil, y creo que es válido comentarlo, resulta más difícil para ustedes a la hora de analizar estos datos, porque don Eric nos dice que hay un porcentaje de la población que trabaja de forma o de manera informal, o sea, no tenemos datos de esa gente, ¿verdad? Bueno. ¿Qué pasa con ellos? Y el otro porcentaje de personas trabajadoras de una manera formal, muchas veces ni tan siquiera la persona empleadora declara el accidente de la forma correcta, y eso hace que los datos se tergiversen y no tengamos claridad en los datos, ¿verdad? Entonces, este análisis del que usted nos hablaba también resulta muy importante, hacer este llamado a la reflexión, persona empleadora, persona trabajadora. Realmente es muy importante reflejar los datos de la forma correcta,
porque de esta forma los compañeros o nosotros desde el Consejo de Salud Ocupacional vamos a poder hacer un análisis más integral y tener un acercamiento más a la realidad de la población trabajadora en Costa Rica y poder tomar acciones de prevención para tratar de alguna manera de evitarlos, porque hemos visto, según los datos que nos ha compartido don Eric hoy, de que del 2022 al 2023 ni un pelo hemos bajado, más bien vamos en aumento, ¿verdad? Entonces, realmente, como nos decía doña Nuri, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Y usted ahora nos daba unos datos muy importantes. Sector agrícola, un sector muy importante para nuestro país porque nuestra economía está dirigida de gran forma en esta actividad económica. Así es. ¿Verdad? Bueno, después ya pasando a la próxima, que son los hogares como empleadores, es la que está en tercer lugar para efectos de las actividades económicas con un índice de incidencia mayor. En este caso es interesante porque son pocas personas aseguradas, hay 3.879 personas aseguradas con 612 accidentes, pero eso nos da una incidencia del 15.8, que es una incidencia bastante alta. Después tenemos, en este sí es interesante que en este sí hay menos mujeres, menos hombres que mujeres, son 227 accidentados hombres y 385 mujeres. Don Eric, disculpe, cuando hablamos de incidencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la cantidad de accidentes que hay según la cantidad de personas aseguradas. Okay. Entonces, si tenemos, en este caso lo que se hace es el valor de 612 dividido entre los 3.879 y lo que nos está dando es un porcentaje. Entonces, eso lo que nos dice es que 16 personas de cada 100 en esta área de trabajo se están accidentando. Oh. Es importante que esta actividad económica no había surgido en años anteriores. Se puede decir que como una de las prioritarias con incidencia de accidentabilidad. Y en este año pues sí resalta su aparición y ¿a qué se dedican las personas que trabajan en hogares como empleadores? Entonces, es más que todo servicio doméstico, servicio de jardinería, guardería, cuando cuidan niños, también choferes particulares. Es decir, es una población que se dedica a cuidar tanto a las personas como cuidar bienes también. Entonces, sí nos llama la atención esta actividad económica que antes no había resaltado tanto. Y hay un temita con el tema de la informalidad que venía hablando Eric, y el acceso al seguro de riesgos del trabajo. Muy importante. Aquí creo que es importante retomar que el régimen de seguros de riesgos del trabajo de Costa Rica es universal, es decir, es solidario también. De manera que si yo me accidento en el trabajo y no estoy asegurado, puedo ir a recibir atención médica al Instituto Nacional de Seguros. Okay. Posteriormente se harán los cobros correspondientes a la persona empleadora, pero entonces esto nos da un margen que a veces por desconocimiento una persona trabajadora dice, sí, yo me accidenté, pero yo no estoy asegurado por riesgos del trabajo. No, sí puede recibir la atención médica. Okay, importante. Porque esa es la particularidad de nuestro sistema de riesgos del trabajo en el país. Pero es cierto lo que dice Eric, que el sector informal es muy grande, que debemos pensar en ir pasando esos trabajos a la formalidad, porque es una forma de tener tranquilidad en el sentido de que yo estoy asegurado, de que yo tengo acceso a una incapacidad, de que mi familia también tiene acceso a la salud, pero
ya son problemas más estructurales, ¿verdad? Y si lo vemos un poquito más allá, tenemos acceso a una pensión También. a futuro. Muy importante, don Eric, claro, ¿verdad? Sumamente importante. Muy importante. Sí. Continuamos entonces con estas estadísticas, doña Lorena. No sé, sí. comentar algo más, perdone, adelante. No, para ver el siguiente esquema, Ajá. que tiene relación. Aquí lo tenemos. El siguiente, ese mismo. Sí. Cuando nosotros pensamos en accidentabilidad según sexo, sí hay una particularidad y es que hay más personas, varones asegurados que mujeres. O sea, estamos reproduciendo la cultura, la forma en que la mujer se ha incorporado a las actividades laborales, se están reproduciendo en accidentabilidad y lo podemos ver cuando hacemos ese análisis diferenciado. ¿Por qué? Porque las actividades en las que se ocupan las mujeres continúan siendo actividades tradicionales de cuidado, de educación, de atención de la salud, de preparación de alimentos. Es decir, hay un porcentaje muy alto de mujeres también que están trabajando en esas actividades y por eso hay una diferencia. De hecho, cuando hacemos el análisis de a dónde se accidentan más los hombres y las mujeres, la única actividad económica que en la que ganan las mujeres es en la administración pública, pero el resto continúan siendo los varones, pero es una razón porque ahí se ubican más población laboral. Okay. En cuanto a qué es lo que está pasando entre hombres y mujeres, vemos que hay actividades que se repiten en ambos sexos, como lo es la agricultura y como lo es hogares como empleadores. Pero van disminuyendo su incidencia dependiendo de a dónde haya mayor cantidad de mujeres. Por ejemplo, las mujeres tienen mayor accidentabilidad en los hogares como empleadores. Ya hablamos un poquitito del tema del trabajo doméstico. Tienen mayor incidencia de accidentes en agricultura, también lo que es alojamiento y preparación de comidas y en administración pública. Ven que es una tendencia propia de a donde tradicionalmente nos hemos ubicado las mujeres. El cambio, los hombres, bueno, aquí hay mayor incidencia en la construcción, sí, en agricultura, como ya lo mencionó Eric, y también en lo que es suministro de agua y el control de aguas residuales y desechos. Esta actividad, que actualmente está en un tercer lugar, se ha venido repitiendo en los últimos 2 años. Eso nos llama la atención porque entonces que hay que ponerle un poquito más de atención a todo lo que es el manejo del suministro de agua y por qué las personas se están accidentando en esa actividad. Y también pues aparecen los hogares como empleadores. Esas son las actividades diferenciadas por sexo. Ajá. En este cuadro es interesante ver que el caso de las mujeres en hogares como empleadores, aunque la cantidad es mucho menor, por cada 100 personas está prácticamente igual que en construcción, la cantidad de accidentes. Digamos, si uno ve, ahí dice 19.5% o en hogares como empleadores y 19.4%, es más, es mayor la cantidad de accidentes en mujeres por cada 100 personas que en hombres. Eso es un dato interesante ahí. Claro. Recientemente hicimos una campaña de sensibilización al trabajo doméstico. Ajá, correcto. Porque hogares como empleadores hay un alto porcentaje de mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Y a veces no detectamos los errores porque nos han enseñado a hacer nuestro trabajo, digamos, de cuidado
de una forma particular. Entonces hicimos un evento en donde analizamos las posturas, analizamos cuánto puedo dañar yo mi columna al querer levantar cosas, claro, y no precisamente empujarlas, que es más saludable para mi columna. Tenemos una guía incluso que preparamos para cómo disminuir los accidentes laborales en el servicio doméstico, que no precisamente son solo mujeres, ¿verdad? También están los varones, ¿verdad? Pero sí hay un mayor porcentaje de mujeres laborando en esa actividad. Entonces, esos son aspectos complementarios que hay que empezar a reflexionar, claro, y incluso la persona debe proporcionar el equipo necesario a esta población. Claro. Tener cuidado con que haya una escalera, por ejemplo, no un banquito donde subirse para hacer... O la silla, doña Nuri. O subirse en la silla. O en el sillón de la casa. O incluso, ¿verdad? Son cosas que uno como empleador o la persona como empleadora puede decir, mira, estoy cuidando bien a la persona que me ayuda en oficios domésticos, claro, y le doy al equipo de protección personal, por ejemplo. Claro. O sea, son detalles que es necesario que empecemos a reflexionar para bajar realmente la accidentabilidad. Y también en cuanto a ya en el siguiente esquema, podemos analizar cuáles son las ocupaciones donde más se accidentan las personas. Claro, tal vez doña Nuri, antes de continuar con el siguiente esquema, ahora ustedes nos comentan algo muy importante. Don Eric nos hablaba sobre las actividades económicas y nos habla sobre agricultura, nos habla sobre construcción, pero qué interesante que las personas que nos acompañan hoy a través de las redes sociales y la plataforma Zoom tengan claro que hay una nueva actividad económica que se ve reflejada dentro de estos accidentes laborales y que es muy importante, porque por un tema tradición no identificábamos a la persona que nos ayuda en nuestros hogares con los quehaceres domésticos como verdaderamente un trabajo. Y hoy nos damos cuenta que, bueno, primero que nada, desde la estructura de trabajo y desde la estructura legal es y cumple con una actividad laboral completamente. Entonces, la persona que nos llega a planchar, la persona que nos llega a limpiar, la persona que cuida a nuestros hijos, la persona que nos ayuda con el quehacer doméstico diario de nuestras casas, realiza un trabajo. Eso es muy importante que tal vez lo dejamos claro, no solamente para que la gente profesional en salud ocupacional, que ya lo tiene clarísimo, sino también la gente que nos acompaña, que no conoce tanto del tema de salud ocupacional, que realmente esta actividad económica es un trabajo desde el punto de vista como actividad económica y desde el punto de vista legal. Ahora, muy importante, nunca hemos tomado las medidas de prevención. Y vea qué interesante lo que usted nos dice, hay una guía, tenemos una guía con una serie de recomendaciones muy importantes que usted la puede descargar a través de nuestra página web, donde también la tenemos, la guía para personas trabajadoras domésticas, era así como la llamamos, ¿verdad, doña Nuri? Sí, cuando nosotros lo compartíamos con un grupo de personas que se dedicaban al trabajo doméstico y al trabajo de limpieza, ¿verdad? Porque también aquí están las personas que limpian vidrios, que limpian paredes en edificios y en casas muy altas, muy grandes, ¿verdad? Ellos decían, qué curioso, tengo que desaprender, porque se analizaba hasta la posición en la que yo utilizo el cuchillo, la posición o la altura que debo tener para el lavaplatos, cuál es los cuidados que debo tener cuando yo voy a limpiar vidrios, por ejemplo. Claro. ¿Hasta qué punto estoy forzando mis músculos para hacer algún tipo de actividad? Y ellas decían, qué curioso, tengo que desaprender. Claro. La combinación de sustancias químicas, porque eran muy buenas para la limpieza, y mezclaban vinagre con cloro y bicarbonato, porque eso es buenísimo, y quizás hay una reacción. Entonces, ese tipo de cosas las reflexionamos,
porque de eso se trata, bajar la accidentabilidad. Claro. Reflexionar y desaprender para poder hacerlo en la forma más saludable. Eso, excelente. Sí, don Eric, cuéntenos. Ahí hay un pequeño detalle, digamos, que mencionaba Nuri sobre los cuchillos. Y los cuchillos, una de las medidas de prevención de cualquier objeto con filo es mantenerlo afilado. Es decir, ¿por qué? Porque la gente, si no tiene filo, es decir, se le hace un mal uso a la herramienta. Qué interesante, don Eric, lo que nos dice. Bueno, realmente sin filo no cumple la funcionalidad, pero cualquiera diría que tenerlo sin filo más bien evita un accidente. El problema es que la gente aplica más fuerza de la que se requiere para poder realizar el corte. Entonces es donde se dan los accidentes. Qué interesante el dato. Les vamos a compartir un contenido, un videito que hicimos recapitulando la información que doña Nuri y don Eric nos comentan el día de hoy sobre el tema de enfermedades y accidentes laborales. Les compartimos este material que desde ya les comento, lo vamos a tener disponible en nuestra página web. Si usted lo quiere replicar en su centro de trabajo, acompáñenos y veamos este contenido que hemos desarrollado para ustedes. Continuamos hablando sobre enfermedades, accidentes laborales en la vida de las personas trabajadoras en Costa Rica. Un detalle y un dato importante de conocer, doña Nuri y don Eric nos han hablado en esta media hora que llevamos de transmisión en vivo sobre ese llamado a la reflexión, ¿verdad? Doña Nuri nos hablaba sobre el desarrollo de esta habilidad visual que debemos de tener y de ir ampliando para prevenir accidentes. Pero si yo lo prevengo, reportémoslo, nos dice doña Nuri, hablémoslo, digámoslo, para que el que viene atrás no se accidente, ¿verdad? Y no, tal vez nosotros no sufrimos de un accidente, pero el que viene atrás quizás sí lo puede tener. Entonces es importante ese solidarismo del que nos hablaba doña Nuri para no solamente prevenirnos o prevenir nosotros accidentes donde no nos veamos afectados, sino también prevenir accidentes para el compañero de trabajo, que don Eric nos hablaba sobre la alta incidencia y la cantidad de días de incapacidad que ha tenido la gente y la diferencia del año 2022 al año 2023. Les recordamos, amigos, que usted nos puede acompañar en esta campaña de Pellizques en el Brete a través de las redes sociales del Consejo de Salud Ocupacional. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, tenemos una página web con toda la información que don Eric y doña Nuri nos han compartido el día de hoy. ¿Usted quiere utilizar estas infografías, quiere utilizar este material? Va a estar disponible en nuestra página web. Y la grabación de este montón de información que don Eric y doña Nuri nos han traído hoy a través del análisis de las estadísticas del año 2023 va a estar disponible en nuestro canal de YouTube a partir del día jueves. Ahí lo puede descargar, lo puede volver a consultar y de esta forma seguir aprendiendo con nosotros sobre cómo prevenir accidentes y enfermedades de trabajo en nuestra vida, no solamente, ojo, aquí importantísimo. Don Eric nos decía, no solamente hoy en día, en nuestro centro de trabajo, sino cuando venimos de nuestra casa a nuestro trabajo y también cuando salimos de nuestro trabajo y regresamos a nuestros hogares. También las circunstancias y los accidentes que nos suceden en estos trayectos, hoy los tomamos
como accidentes laborales. ¿Quiere aprender más sobre este tema? Acompáñenos el día jueves. Los expertos del Instituto Nacional de Seguros nos van a dar una charla sobre este tema y nos va a explicar con detalle qué son los accidentes en trayecto y cómo están funcionando en nuestro país. Doña Nur, sí, adelante, América, cuéntenos. Ahora que hablabas un poco de la prevención, Ajá. es interesante mencionar que si se utilizan las herramientas adecuadas y las ayudas mecánicas adecuadas, que ayudas mecánicas hay muchas, Ajá. pero muchas veces la gente no las utiliza. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que se Está puede para dar nada. el accidente Claro. solo por el hecho de no utilizar la herramienta con todas las protecciones adecuadas y como debe ser. Y la herramienta exacta para el uso que se quiere, no inventar lo que ya está inventado. Claro, importante. Eso es importante ver. Tal vez es muy importante, don Eric, más bien, porque cometemos el error de que agarramos el cuchillo para otras cosas, para abrir la puerta, para atornillar. He visto la gente que agarra el cuchillo para atornillar, Así es. ¿verdad? O agarramos otras herramientas que no son para ese uso. Claro, con más razón elevamos el nivel de riesgo del accidente que se pueda ocasionar por el mal uso de estos equipos. Y también muy importante lo que usted nos decía sobre estas ayudas mecánicas. Así es. ¿Verdad? A los hombres creo que nos pasa mucho, por eso nos accidentamos tanto. No lo hagamos de esa forma, hagámoslo así más rápido, ¿verdad? Y nos sucede el accidente. Y muchas veces, digamos, vamos a levantar cargas cuando hay un equipo que es adecuado para levantar la carga, Claro. o una carretilla que la podemos utilizar Claro. para llevar esa carga a otro lado, y no lo usamos. Entonces no lo vienen usamos. los daños en la espalda y después, bueno, y cuando la gente está joven dice, no, yo puedo. Ajá. Y eso es muy usual, Ajá, ajá, que hacen un sobreesfuerzo. ajá. Y después, ya cuando se va uno haciendo viejo, es cuando vienen las consecuencias. Claro, por supuesto. Y también, don Eric, creo que dentro de los datos que ustedes traen, cuando me estaba preparando para esta transmisión en vivo, vi que los hombres se accidentan en una edad muy joven comparado con las mujeres. Creo que ahora Sí, más adelante ahora ustedes nos más van a hablar adelante se sobre va a eso. ver. Pero es un dato interesantísimo que usted nos está diciendo. es. Cuando estamos jóvenes nos subimos y nos bajamos de todo lado. Pero ya cuando vamos creciendo y vamos entrando en una edad adulta, todos esos desórdenes e incumplimientos de procedimientos nos pasa una factura, como decimos, ¿verdad? Así es. Y entonces ahí son las consecuencias. Doña Nori nos trae algunos datos interesantes más con la diapositiva que nos van a presentar. Sí. Adelante, doña Nori. Y tiene mucha relación con lo que acaba de mencionar Claro. Eric. ¿Quiénes son los que más se accidentan en el trabajo? Son fundamentalmente personas Ahí lo tenemos. que utilizan herramientas, maquinaria. Ajá. ¿Y por qué? Bueno, veámoslo en cuanto a qué ocupaciones es donde hay mayor incidencia de accidentes. Tenemos los operarios de la industria y la construcción. Ujú. O sea, vuelve a prevalecer la construcción. Con lo que menciona también mi compañero Eric con relación al levantamiento de cargas y los sobreesfuerzos, ¿verdad? Que se dan mucho en estas ocupaciones. Trabajadores calificados de la agricultura, la industria y la construcción. Al referirse con calificados son personas que manejan algún tipo de maquinaria, ¿verdad? Son personas que ya tienen una especialización, ya sea para manejar en la industria alguna máquina o en agricultura conducir algún vehículo o en la construcción también utilizar ya algún tipo de maquinaria más especializada. En ese orden descendente también están las personas que llamamos ocupaciones elementales. En ocupaciones elementales son personas que hacen un trabajo muy físico, como los peones de la construcción, de la agricultura, de la industria, las personas que conducen vehículos, los que hacen levantamiento de cargas, almacenamiento. Estas personas se ubican en un tercer lugar de importancia. Y en cuarto lugar, volvemos a tener aquella relación de las personas como, que tienen los hogares como empleadores. ¿Por qué? Porque son personas que dan cuidado a personas y a bienes
Y aquí entra también el sector servicio, lo que es comercio y lo que es seguridad o vigilancia. Entonces, en ese orden de importancia es como se están dando los accidentes. De manera que las personas que trabajan en estas actividades son quienes más deben cuidar su salud, porque en este momento se están viendo más afectadas. Hay un tema con la seguridad y la vigilancia, que tiene que ver mucho con la violencia que se está manejando en el ambiente de trabajo. Esto a veces las personas dicen, eso es parte del oficio, pero no, esto es un riesgo también, es un riesgo laboral el estar expuesto a violencia externa, le llamamos nosotros, que es, por ejemplo, ser víctima de un asalto, ser maltratado cuando estoy haciendo algún tipo de servicio público. Claro. Por ejemplo, alguien que llega a hacer una conexión o desconexión de electricidad o de agua y es maltratado. Es decir, toda esta parte que se da en el ambiente social es parte también de la violencia externa y que podría ser producto a veces también de un accidente en trayecto, ¿verdad? Claro. ¿Qué pasa si yo soy baleado en el trayecto de mi casa al trabajo o de viceversa? Esto con la condición, que lo vamos a ver el jueves, de no haber variado el trayecto. El trayecto, claro. Para hacer cosas personales. O sea, claro. Aquí es, pero este tipo de riesgo es difícil de controlar, claro. ¿Verdad? Y yo creo que aquí lo más importante es que tengamos la información necesaria, que sepamos que es algo de nuestra vida y que nos corresponde cuidarnos, porque claro. Ya, ¿qué hago yo con una secuela producto de un accidente de trabajo? ¿Verdad? Así es. Doña Lori, yo quiero resaltar un detalle importante del que usted nos acaba de hablar. En este país, el tema de vigilancia y el tema de seguridad, desgraciadamente, por la misma inseguridad que estamos viviendo, cada día contratan más personas para que hagan esta actividad laboral. Es importante que usted, persona empleadora, tenga claro que esta naturaleza de trabajo tiene una causa adicional que es la violencia externa a la cual se puede ver afectado. Entonces, es muy importante que conozcamos estas recomendaciones de las que nos habla el día de hoy doña Nuri, porque es fundamental saber que ya por sí solo el trabajo tiene riesgos, pero que hay otros riesgos externos que todavía lo hacen más peligroso, ¿verdad? Y que nos ponen más en riesgo todavía, y que es muy importante, porque antes le tomo la palabra exacta que usted dijo. De ahí, esos son gajos del oficio, ¿verdad? Hemos escuchado muchísima gente que siempre decimos eso. Eso es lo normal, de ahí, trabajamos en seguridad, no es lo normal. No es lo normal que un policía de tránsito haga su trabajo, que no nos gusta muchas veces porque nos mete en infracción por un incumplimiento que nosotros hacemos y nos tiene que multar, porque es un tema de orden social. Y entonces la agarramos en contra del tráfico y vemos entonces este montón de situaciones tan violentas que se presentan en las calles y hoy en día esto afecta a nuestros trabajos. Y esto nos afecta en diferentes aspectos, no solamente en la parte física, sino también en la parte emocional. Entonces creo que el llamado y la información que usted nos comenta hoy sobre esta violencia externa en el trabajo es muy importante. Tenemos un documento y un reglamento sobre eso, ¿verdad? Tenemos una guía, o sea, ya está escrito. Si yo, es como seguir una receta, si yo cuido los pasos y los ingredientes, me va a salir un buen producto. Igual, en esa guía nosotros tenemos cómo identificar los riesgos de violencia externa, cuáles son las medidas de protección que yo puedo tener y cómo lo debo ejecutar. Entonces, esto es algo que lo redactamos en el año 2018 y fuimos visionarios, creo. Y aún así nos falta todavía incorporar algunos aspectos que han cambiado con los años. Han cambiado con el tiempo. Pero yo creo que perfectamente buscando esa guía en nuestro sitio web
del Consejo de Salud Ocupacional, uno puede seguir esos pasos para disminuir la accidentabilidad. Y el tema de la violencia externa se puede disminuir también. Ok, muchísimas gracias a doña Nuri. Si quiere conocer sobre esta guía de violencia externa en el trabajo, quiere conocer un poco más sobre este tema, en nuestra página web tenemos este documento donde usted lo puede descargar y lo puede utilizar. Don Eric, continuamos con más datos. ¿Qué más nos puede decir? Nos trae doña Nuri. Adelante, doña Nuri. Sí, este gráfico que vamos a presentar nos muestra una tendencia que se ha repetido en los últimos años. En los últimos 5 años, de una u otra forma, estos accidentes son los que se están dando en el trabajo. Entonces, vamos a verlos. Bueno, fundamentalmente los golpes con objetos móviles. Objetos móviles son aquellas partes de máquinas o de las instalaciones o incluso elementos para transportar y manipular carga que pueden ocasionar que yo tenga un golpe, que pueda tener un rasguño, que pueda tener un corte. Como les mencioné hace un momentito, las caídas al mismo nivel. ¿Qué es una caída al mismo nivel? Al mismo nivel es donde no tengo que subir ninguna grada y ninguna pendiente. En la superficie donde yo hago mi trabajo. Exacto. O o se resbaló. O me resbalé. O me resbalé. O no puse las líneas para diferenciar el color de un piso a otro. O sencillamente hay objetos tirados en el piso. Son aspectos que incluso nosotros le llamamos que se pueden corregir en forma barata y en forma sencilla, porque se refieren al orden y la limpieza, a la iluminación adecuada del lugar de trabajo. ¿Y por qué continuamos con este mismo tipo de accidentes? A veces la distracción. A veces vamos bajando una escalera y vamos contestando mensajes o viendo el celular. El trabajo ahora quiere que todo sea inmediato. Entonces, voy manejando y quiero contestar un mensaje, voy caminando y quiero escuchar o simplemente atender un asunto de la oficina. Esa inmediatez nos lleva a estar muy dispersos y al estar dispersos podemos cometer mayores errores en el trabajo y estas son las cosas que debemos evitar. Tenemos la parte de esfuerzos físicos al levantar objetos, que es lo que menciona mi compañero Eric, estos jóvenes que por pereza de usar lo que llamamos la perra para manejar algunos sacos, se lo tiran en su espalda y corren porque es más rápido. Y efectivamente puede que sea más rápido, pero va a tener una consecuencia y que posiblemente se vea en años posteriores. De hecho, doña Nuri, en redes sociales nos comentan algo que lo podemos relacionar con eso que nos están comentando. Nos dice Ricardo Morales, veo que algunos empleadores piden que el trabajador sea proactivo y multifuncional. Creo que eso afecta la salud de la persona trabajadora. Efectivamente, ser proactivo y multifuncional no necesariamente tiene que ser que agarre el saco y se lo eche al hombre y salga corriendo para hacerlo más rápido. No, exactamente. Aunque, bueno, el trabajo entre más dinámico sea y en donde yo me sienta que puedo tomar decisiones, es más saludable. Por eso dicen que cuando yo estoy en un trabajo saludable es cuando yo tengo control total de mi trabajo. Puedo ponerle mi toque personal, pero mi toque personal no tiene que ir en contra de mi salud. O sea, es ahí donde yo tengo que tener la diferencia, porque este trabajo donde soy multipropósito y muy activo, algunas personas los llenan de adrenalina y quieren seguir en esa actividad y se sienten bien. El problema es cuando es en exceso.
Claro. Y cuando ya sobrepasa mis capacidades, porque es ahí donde ya yo no tengo concentración. Si yo tengo un trabajo donde tengo que correr mucho, donde nadie está vigilando el ritmo en que lo hago, donde yo me exijo más de la cuenta, voy a bajar mis niveles de concentración y voy a cometer errores y me voy a accidentar. O puedo hacer que un compañero se accidente. Entonces, ese tipo de cosas es como, yo digo, volver a ver hacia mí, hacia mi compañero y hacia mi patrón, porque yo sufro un accidente y la persona empleadora le va a subir la prima del seguro social. Claro, por supuesto. Entonces, son más gastos. O tengo que irme incapacitado por un gran tiempo y alguien me tiene que sustituir. Claro. Entonces se van a recargar las funciones. Así es. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo debo prever. Ajá. Claro. Sobre esta lámina que estábamos viendo. Ajá. Sobre el gráfico. Sobre el gráfico. Ajá. Si lo podemos compartir, por favor. Vemos la última columna que dice 36.852 datos insuficientes. Ajá. Este pequeño detalle ahí es importantísimo para nosotros ver si se puede llegar a bajar, que ojalá esos datos insuficientes no existan. Ajá. Sino que estén repartidos en todas las formas de accidente. Que los podamos identificar. Exacto, que sea. Entonces, eso es importante para efectos de poder ir saneando, es decir, poder sanear estas estadísticas, claro, para efectos de que sean más reales. Ya, porque esos datos insuficientes lo que hacen es un sesgo parecido a la informalidad, que no tenemos datos. Claro. Ya, entonces, parte de esto es que las personas empleadoras y las personas trabajadoras puedan hacer una buena declaración del accidente. Muy importante. Donde esté qué fue el agente material que sucedió, la forma del accidente, cómo fue, por qué fue, y eso nos ayuda a poder tener unas mejores estadísticas poco a poco. Claro. Don Eric, ahora que nos habla sobre esos datos insuficientes, muy importante, y ahí juega un papel trascendental las estructuras preventivas que desde el Consejo de Salud Ocupacional hemos venido como comentando y hemos venido diciéndole a la gente, sin dejar de lado que es un tema de cumplimiento obligatorio porque está en una ley y está reglamentado, o sea, no es opcional, es obligatorio, la conformación de comisiones de salud ocupacional, tener una oficina de salud ocupacional cuando la empresa tiene más de 50 personas trabajadoras, y si tiene menos de 50 personas trabajadoras, tener una comisión de salud ocupacional estructurada que es de carácter obligatorio. Sin embargo, haciendo este llamado a la prevención que nos han hablado ustedes el día de hoy en esta tarde, creo que es muy importante recalcar que estas estructuras preventivas vienen o pueden venir a apoyar esta identificación de accidentes laborales y generar en nuestro portal de centros de trabajo, que es la herramienta donde deberían de reportar de la forma correcta los accidentes y las enfermedades laborales, y poder tener estos datos para que este gráfico no salga con ese dato insuficiente y nosotros no tengamos cómo identificarlo, ¿verdad? Sí. Entonces, hacemos un llamado a usted, persona empleadora. Recuerde que con más de 50 personas trabajadoras, la ley le dice que debe tener un profesional en salud ocupacional o tener estructurada una oficina de salud ocupacional. De este tema, nuestra directora ejecutiva el día jueves nos va a hablar y nos va a hacer un llamado a la reflexión sobre la importancia de estas estructuras preventivas. Pero si usted tiene menos de 50 personas trabajadoras, debe tener conformado o estructurado una comisión de salud ocupacional. ¿Quiere saber cómo funciona? Puede visitar nuestro canal de YouTube. Tenemos una serie de material donde le explicamos cómo. Pero si usted quiere un poco más de detalle, puede enviar un correo a notificaciones@mtss.go.cr y con muchísimo gusto le podemos brindar información sobre estas estructuras preventivas, y de esta forma tenemos una forma más de venir y evitar accidentes y enfermedades laborales. Recuerde, notificaciones cso@mtss.go.cr, puede escribirnos y le explicamos cómo funcionan estas estructuras preventivas. Don Eric, ¿nos iba a comentar algo más? No, ahora por sí. ahora no. Doña Nuri sí trae más información. Bueno, quisiera retomar claro. lo que acabas de decir de las comisiones de salud ocupacional. Claro, sí, señor. Las comisiones de salud ocupacional son fundamentales
porque son las mismas personas trabajadoras. Exactamente. Las que saben dónde les chima el zapato, Ajá. las que van a decir dónde están los riesgos. Entonces, esas personas tienen conocimiento pleno del riesgo y de la solución. Entonces, es tan importante volverlo a reactivar, que lo tengan en sus empresas, en sus instituciones y no tenerle miedo, porque hay personas que dicen, ay no, es que eso es como el que me van a decir a mí en qué estoy fallando. Pero en materia de salud ocupacional es sumamente importante que nosotros podamos conocer en qué estamos fallando, porque la forma de evitar un accidente o evitar la muerte de una persona trabajadora, porque ya no voy a ser, van a ser varios ojos los que van a estar viendo los riesgos y van a haber medidas de solución que surgen de ellos mismos y que son muy importantes de implementar. Claro. Doña Lu, nada más una cosita importante. Yo no quisiera dejar de lado el gráfico que ustedes hicieron sobre la edad de las personas en las cuales se están accidentando. Ya llevamos 1 hora y 10 minutos, ya la transmisión se nos va terminando y creo que es un dato muy importante que tal vez don Eric nos puede comentar y nos puede explicar para después hacer una retroalimentación final y darle unas recomendaciones más a las personas que nos acompañan. Ok, tenemos que las personas de 15 a 34 años tienen aproximadamente un 46% de las es decir, el 46% de las personas que se accidentan están entre 15 y 34 años. Después de 35 a 49 es el 36% y de 50 a 65 un 9%. Eso es interesante entonces ver que las personas jóvenes, de menos de, lo que estamos hablando, estos son la línea verde y celeste. Esas son las edades de 15 hasta 49 años. La verde es de 15 a 34 y la celeste de 35 a 49. Si vemos los porcentajes ahí, es lo que se hablaba al inicio, de que las mujeres se accidentan menos cuando están jóvenes. Tenemos que el 4.8% de incidencia en mujeres jóvenes. Después, el 6% de mujeres de 35 a 49 y va aumentando hasta que llegan a los 65 años. De 50 a 65 años tenemos que el 8.1% de incidencia. Ya mayores de 65, el 4.9%. En el caso de los hombres es al revés. Tenemos una incidencia alta en los más jóvenes de 15 a 34 años. Y después de 35 a 49 baja a 9.7 la incidencia, después a 9.6 y ya a más de 65 años baja a 7%. Aún así, siempre vemos que la incidencia en hombres es más alta que en mujeres, casi que en todos los rubros, pero es interesante ese comportamiento de que los más jóvenes hombres tienen más accidentes que los más viejos, y en el caso de las mujeres más bien va al revés. Ajá. Qué importante este dato, ¿verdad? Porque quiere decir, don Eric, nada más tal vez nos puede repetir las edades. En los hombres, ese porcentaje de 10.6, ¿de qué edad a qué edad? De 15 a 34 años. De 15 a 34 años, realmente estamos en toda la vida productiva. Y si en esa edad ya sufrimos accidentes o enfermedades laborales, ¿cómo vamos a llegar a cumplir nuestra edad adulta productiva si ya estamos teniendo secuelas de estos accidentes, ¿verdad? Sí. Ven qué interesante el dato que nos comparte don Eric. Y si es con respecto a las mujeres, es todavía aún más interesante ver que más bien, tal vez don Eric, si nos repite la edad a las mujeres en el porcentaje rojo. 50 a 65. De 50 a 65 años, cuando debería ser más bien cuando más nos cuidamos, ¿verdad? Definitivamente la palabra que doña Nuri nos decía, algo no estamos haciendo bien y tenemos que desaprender, es fundamental para evitar estos accidentes. Les hacemos un llamado a la reflexión una vez más con este dato que nos comparte don Eric en esta tarde sobre hombres y mujeres y la edad en las que nos accidentamos. Hombres nos accidentamos en una edad más joven, mujeres se accidentan en una edad más adulta. Definitivamente tenemos que desaprender la forma en cómo hacemos las cosas y aprender la forma correcta
tomando en cuenta los procedimientos que nos hablaba don Eric, las medidas de protección, el equipo de protección personal, pero también el autocuidado que debemos de tener para hacerle frente a nuestras tareas. El ser proactivo o multifuncional no necesariamente nos tiene que afectar la salud. Podemos hacerlo, sentirnos empoderados de nuestro trabajo, nos va a generar un trabajo seguro, saludable, como nos decía doña Nori, pero sin que esto nos afecte nuestra salud. Y don Eric nos decía, sin que esto nos afecte en nuestra vida y a nivel físico y a nivel emocional y por supuesto a nivel económico. Nos trae un mapa que nos habla sobre las regiones, que también lo podemos compartir rápidamente antes de terminar nuestra transmisión en vivo del día de hoy. Muchísima información, ¿verdad?, que tenemos. Este mapa es interesante porque en la región central, de hecho en la región central es donde más cantidad de gente hay asegurada, pero si vemos el porcentaje es solo 6%, mientras que en todo el resto de las regiones, ya en la parte más agrícola del país, región Chorotega, región Huetar Norte, región Caribe y región Brunca, todas superan el 20% de incidencia, es decir, más de 20 o más personas de cada 100 personas aseguradas en las áreas que no son región central. Qué interesante. Y uno, bueno, después datos en la próxima lámina. Es interesante, digamos, que en la región Brunca, en Puerto Jiménez, en región Brunca, Puerto Jiménez dice 118,6%. Eso es que de cada, que las personas, no quiere decir que todas las personas se accidentaron una vez, pero por lo menos hubo alguna persona que se accidentó hasta 2 veces en un año, porque ya está dando más del 100% el indicador. Después los chiles pasa a 51% de incidencia, posteriormente Siquirres con 45%, volvemos otra vez a la región Brunca con Buenos Aires en 40% y Matina con 37.5% en la región Chorotega, y después de la región central la zona más con mayores accidentes es Jiménez con 35.3%. Esa es una zona bastante agrícola dentro de la región central. Entonces, tal vez por ahí vemos que hay algunas incidencias interesantes. Claro, tal vez un dato importante, nada más para aclarárselo a las personas que nos acompañan. La diapositiva tiene un error de ubicación. Realmente, los cantones que se ubican en la región Huetar Caribe son los que pertenecen a la Chorotega, y las que están en la Chorotega pertenecen a la Huetar Caribe. Es importante hacer la aclaración en el dato para no inducir a error, ¿verdad? Sí. Fue cuando se estaba diseñando la infografía que se dio ese error. Cierto. Ya nosotros lo identificamos a nivel de redes sociales, ya lo tenemos corregido en infografía que está cargada en la página web, entonces no hay ningún problema, pero ahí es importante hacer la aclaración en ese tema para no inducir a la gente que nos está acompañando a error, porque los datos que ustedes generaron están de la forma correcta por la hora del diseño de la infografía. Pero bueno, muchísimas gracias más bien por estos datos, don Eric, y por hacernos este llamado a la reflexión también a nivel geográfico, porque es importante saber que en la región central no nos accidentamos tanto, pero que en las zonas fuera de la región central algo está pasando, definitivamente no hacemos caso, y entonces tenemos estos porcentajes tan altos de accidentes y enfermedades laborales, que es muy importante hacerlo notar. Dentro del último dato que nos trae don Eric, usted nos puede hacer una reflexión o hagamos una cosita. Compártanos una reflexión final sobre este tema y nos cierra doña Nuri con este tema de las enfermedades laborales, que son muy importantes, porque hace muchísimos años decíamos, no, hombre, las enfermedades laborales, no, eso no funciona dentro del ambiente de trabajo, y la persona empleadora ni tan siquiera lo consideraba. Hoy ustedes nos traen una información importante sobre estas enfermedades laborales. ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? ¿Qué tiene doña Nori que nos va a comentar? Este tema es muy importante porque recientemente nos está llegando esa información. Hace unos cuantos años, unos 3 años, 4 años nos está llegando esa información. Sí, antes no lo entregaban. Antes no venía en el reporte de los accidentes de siniestralidad laboral del INSS.
y ha venido mejorándose el reporte, ¿verdad? Ha venido, de igual manera, nosotros creemos que hay todavía que mejorar el registro de las enfermedades, pero ya nos permite a nosotros darnos cuenta que el estar expuesto en un tiempo prolongado a un riesgo, sin yo hacer los cambios requeridos, me va a enfermar. Y ya no es una lesión que yo la recupero fácilmente, no, es una enfermedad. Y que implica ya un cuidado y una atención más permanente, ya implica medicamentos especiales. Entonces ese tipo de cosas nosotros creo que nos debemos abocar a evitar, ¿verdad? Del total de enfermedades continúa siendo muy importante con un 44%. Las enfermedades del sistema óseo muscular, lesiones del menisco, lesiones en la muñeca, en la mano, la tenosivitis, epicondilitis y otros trastornos. Están muy relacionados a los esfuerzos repetitivos, al levantamiento de cargas y a también sobrecarga en el trabajo. Luego tenemos con un 25% las enfermedades que surgen de agentes físicos del ambiente de trabajo, que están también las enfermedades musculares, pero en este caso ocasionadas por herramientas de vibración, ¿verdad? Por ejemplo, estas que dañan los huesos y las articulaciones por una vibración constante. Como esos compañeros que están en la calle. Se me olvidó el nombre, ¿cómo es que se llama ese tipo de herramienta? Como tipos taladros y todo esto grandísimos que usan en la construcción de carreteras y todo. Exacto. Y luego también, pues, un tema que nos importa muchísimo, que es también parte de una campaña que nosotros desarrollamos sobre estrés térmico, es también la exposición a temperaturas extremas, ya sea al aire libre, por la exposición al sol, o el trabajar en ambientes muy fríos, donde yo tengo que estar constantemente entrando a una cámara de refrigeración, por ejemplo. Y también radiaciones ópticas un poco con problemas de iluminación. Luego enfermedades por agentes químicos, que es todo lo relacionado con óxidos de nitrógeno, que son todos los congelantes, por ejemplo, otros químicos y ácidos minerales. Ahí representan un 13% de las enfermedades. Un 12% de las enfermedades del año 2023, nada más, tienen relación con los riesgos biológicos, ¿verdad? Y esto, el enfrentar la pandemia del COVID nos enseñó mucho cómo manejar y controlar el riesgo biológico, pero parece que estamos bajando un poco la guardia en el control de los riesgos biológicos, y un 12% de las personas se han enfermado por tétano, por VIH, por tuberculosis y otros agentes biológicos. Y por último, el 5.3% de las enfermedades tienen relación con el estrés laboral, con la violencia en el trabajo, con la sobrecarga y exigencia muy acentuada, que ya en este caso ya sí está enfermando a las personas, como lo dijo el compañero en redes sociales. Posiblemente una persona expuesta a ser multifuncional, a altas exigencias, a jornadas muy largas, ya puede ser que no solo la parte física se afecte, que son todos los problemas cardiovasculares o de elevación de la presión arterial, o problemas con la parte muscular también, sino que ya se empieza a enfermar desde el punto de vista mental. Y aquí incluimos los trastornos mentales y del comportamiento, y también una variable relacionada con el estrés
postraumático, que es, por ejemplo, puede ser una persona que haya vivido una violencia externa en el trabajo, por un asalto, por un secuestro. Hemos tenido funcionarios públicos que son secuestrados en algún tipo de lugar de trabajo. Esto ya me genera un estrés. O un accidente de tránsito, por ejemplo, también un estrés postraumático que requiere atención. Ya en último lugar se ubican otras enfermedades que son más relacionadas con problemas de piel y problemas respiratorios. Pero sí es interesante ver que la parte muscular nos está afectando muchísimo. La salud de la columna, la salud para levantar cargas, el uso de dispositivos. El estrés laboral también tiene una relación directa con la parte muscular. Muy importante. Le recordamos, amigo, que si usted quiere disponer de esta información que nos ha traído doña Nuri y don Eric el día de hoy, puede visitar nuestra página web. Ahí están disponibles todas estas infografías con este detalle de accidentes y enfermedades laborales. Vamos finalizando esta transmisión en vivo. Don Eric, recomendaciones generales que usted, después de todo este análisis, nos puede compartir en esta tarde. Bueno, para efectos de prevención, el orden y la limpieza es un asunto fundamental en la mayoría de las empresas para evitar toda la parte de golpes, caídas al mismo nivel, caídas de diferente nivel. La señalización también es importantísima para efectos de que si hay algo, bueno, si hay agua, están los rótulos para decir piso mojado, están las delimitaciones con bandas visibles, color amarillo. Bueno, de hecho, aquí lo podemos ver, pero no sale ya. Claro. Y toda la parte de prevención y uso de equipo adecuado de ayudas mecánicas, ya sean eléctricas o manuales. Pero utilizar carretillas es muy importante para efectos de no tener que cargar manualmente las cosas, sino que sea con equipo especializado. Excelente, muchísimas gracias. Doña Nuri. Yo quisiera cerrar con lo que empecé. El trabajo es un factor protector de la salud y no se debe convertir en un riesgo. De la salud física y de la salud mental. Entonces, no pensemos en desviar nuestra atención a controlar los riesgos en el trabajo, porque esto nos va a dar una vida saludable. Ok, excelente. Muchísimas gracias a doña Nuri y a don Eric, que se han encargado de analizar los datos del año 2023 y hoy nos proporcionan este documento sobre estadísticas de siniestralidad laboral. El término es un poco complejo, entonces para poderlo entender de una forma más sencilla, hablamos sobre enfermedades y accidentes del trabajo. Doña Nuri nos habla que el trabajo debe de ser saludable y esto nos debe de dar un bienestar y nos debe de dar una satisfacción. Pero si ese trabajo nos trae accidentes o enfermedades, no funciona de la forma correcta. Don Eric nos recomienda utilizar el equipo de protección personal, la seguridad y un detalle muy importante, el aseo y el orden, que no solamente depende de usted, persona empleadora, sino que depende también de usted, persona trabajadora. Síganos acompañando en esta maravillosa campaña de Pellizquese en el brete para evitar accidentes y enfermedades laborales. ¿Quiere conocer más detalle sobre estas actividades económicas que desgraciadamente nos presentan altos indicadores o altos porcentajes de accidentes y enfermedades laborales? El día de mañana vamos a tener 3 expertos. Por la mañana vamos a tener una transmisión en vivo donde 3 expertos, de diferentes actividades económicas, industria, manufactura, comercio, agricultura, construcción, nos van a hablar sobre este tema de manera puntual. Acompáñenos mañana en esta transmisión en vivo a partir de las 10 de la mañana, donde vamos a hablar sobre este tema. Y el día jueves va a estar nuestra directora ejecutiva hablando sobre las estructuras preventivas que doña Nuri y don Eric nos comentaban el día de hoy y su importancia. Pero también vamos a tener a los compañeros del Instituto Nacional de Seguros hablándonos sobre accidentes en trayecto. ¿Conoce usted cómo funcionan? ¿Conoce usted la regulación y la responsabilidad que tenemos? Acompáñenos el día jueves en una transmisión en vivo que también vamos a tener. Recordarles que esta campaña está publicada en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web.
Acompáñenos miércoles, jueves de 10 de la mañana a 11, 11:30 un poquitito, dependiendo de la cantidad de información que nos traigan y la cantidad de consultas que ustedes nos hagan. Muchísimas gracias por acompañarnos en una transmisión más del Consejo de Salud Ocupacional y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Agradecerle a don Eric, a doña Nuri por el excelente trabajo en el análisis de estos datos y recuerde que están disponibles en nuestra página web. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Nos vemos mañana en una transmisión en vivo más del Consejo de Salud Ocupacional.